Agradecemos la presencia en este estudio del señor diputado Carlos Hernández Mirón. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal. Él está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, muchas gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias a ti, gracias a Rubén, y un gusto estar con tu auditorio, que es extenso sin duda. Muchas gracias. Oye, punto de acuerdo se presenta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con respecto al Programa Parcial de Desarrollo Urbano. ¿En qué consiste esto? Porque vemos la zona de Polanco, en la Miguel Hidalgo, mucha obra, mucho tráfico, los ciudadanos percibimos la molestia, pero ¿en qué nos están ayudando? Mira, primero sí quisiera hacer una observación. Que me parece muy importante. Lo que vamos a dictaminar en días posteriores va a ser el plan parcial de Polanco, que tiene que ver con todo el polígono conflictivo en algunos espacios, en términos de movilidad, otros de comercio, establecimientos mercantiles. ¿Qué tenemos que rescatar de Polanco primero? Saber que Polanco es un espacio primero de valor patrimonial, cultural, histórico, de la Ciudad de México. Sí es una zona pujante en términos también de la inversión económica, pero no hay que olvidar que viven muchos capitalinos ahí en Polanco. Sí, directamente. Que nada más en una colonia tenemos cerca de 500,000 habitantes, ¿no? Y que tenemos que estar en coordinación. ¿Qué es lo que viene? Se ha hecho la planeación del programa parcial de Polanco. Primero, en un primer momento pasa por una consulta ciudadana, se suman las propuestas y observaciones que haga la delegación, la SEDUBI en un tercer momento, y después el balón llega a la Asamblea Legislativa. Te quiero decir que también hay una organización ciudadana de comités ciudadanos y de asociaciones civiles muy activa en Polanco, y que afortunadamente me han permitido platicar con ellos, llegar a una serie de consensos, sumar sus propuestas y plasmarlas en el programa, en el parcial de Polanco. ¿De qué estamos hablando? Principalmente que no crezca Polanco, que se quede con niveles bajos. Toda la zona al interior de Polanco, déjame comentarte, Eduardo, Rubén, que no va a tener más allá de 4 niveles. Se llega hasta 4 niveles de altura, 4 pisos. O sea, en Polanco, pero ahorita vemos edificios de 30 y tantos en la pisos. Periferia que ya se encuentran. Polanco tiene una zona que ahí son hasta 30 niveles. Eso se va a mantener. Y vamos a revisar los servicios. Pero los vecinos nos han dicho, al interior, ningún desarrollo que rebase 4 niveles. Segundo, áreas específicas para establecimientos mercantiles. Control y orden en los enseres. Y en enseres me refiero a todos establecimientos, restaurantes que sacan sus mesas, las sillas, y que ya hay más comensales afuera que adentro del establecimiento. Porque ya se agarraron la vía pública concesionada, ¿no? Sin duda. ¿Qué genera esto? Obviamente en esta área de la Ciudad de México, me imagino que llega en bicicleta solamente el jefe delegacional, Víctor Hugo Romo, pero generalmente la mayor parte porque luego la parte de los vecinos llegan en vehículos, ¿sí? En vehículos automotores. La norma menciona que a partir de las mesas que tienes dentro del establecimiento mercantil y el número de comensales es el número de cajones que tienes que tener. Y no sería, no sé si se esté planteando, ¿no sería propicio el que como política pública se impulsara la construcción de estacionamientos por parte de la iniciativa privada? No sé, a lo mejor el gobierno del Distrito Federal expropiara un predio, lo pague al valor comercial y se lo venda con apoyo de algún banco internacional como para que se construyan estacionamientos de 4, 10, 20 pisos para dar un servicio muy barato, generar fuentes de empleo y captar impuestos, como para arreglar este problema, porque vemos las avenidas, por ejemplo, Presidente Mazarik, Horacio, Homero, las calles de Polanco, que ya les metieron lo de los parquímetros. Sí. Y entonces esas vialidades que fueron construidas para 3 vehículos, pues resulta que cuando mucho puede circular uno y es un caos pavoroso. Lejos de ayudar
ha ido molestando mucho a los vecinos. ¿Qué tienes de conocimiento con respecto a esas acciones? Fíjate que es muy importante la pregunta que haces, porque hoy en la mañana precisamente me encontraba en Polanco con vecinos de Polanco platicando con las asociaciones civiles, el día de ayer con 10 comités ciudadanos. El criterio que ellos han definido, que me parece muy acertado el planteamiento que haces, es al interior de Polanco no puede haber estacionamientos, pero ellos ven de manera favorable que en la periferia del polígono que confiere Polanco existe este tipo de establecimientos mercantiles que son los estacionamientos, que aparte lo necesitan. ¿Cuál es uno de los problemas reales y graves de Polanco? La movilidad. Tenemos el cuarto corredor más importante del mundo, que es Mazarik, y que se está rehabilitando. Pero necesitamos darle medidas alternativas a la parte de Polanco. Sin duda las adecuaciones viales, sin duda los señalamientos viales, pero hoy en el parcial de Polanco se va a incluir un concepto muy favorable, porque trasladarte desde un punto de Polanco a otro te tardas casi una hora. Se va a meter un Polancobús, un autobús que ya está el concepto plasmado en el plan parcial y que obviamente se va a integrar a toda esta recuperación urbana de la zona, rescatar obviamente la parte ciudadana, la parte de los vecinos, pero que tengan un transporte al interior. Es un concepto que se está generando. Como para disminuir el que se tengan que transportar en sus vehículos particulares. Sí, tenemos que primero incentivar el uso del transporte público eficiente y obviamente también el uso de los transportes alternativos, como es la bicicleta. Pero también tenemos nosotros que ir viendo la situación de cómo se ordena de manera correcta. Y el Polancobús ha sido una propuesta de los vecinos que se retoma en el plan parcial de Polanco y que en unos días, yo espero que antes de que termine abril, ya lo estemos dictaminando. Ya lo puedan especificar completamente. Para poner las reglas del juego. La vocación de la zona, allá en Miguel Hidalgo, principalmente Polanco, Lomas de Chapultepec, la vocación era habitacional, residencial, pero resulta que ahora en Polanco vemos una zona residencial que está convertida en oficinas, restaurantes, y obviamente eso genera una cantidad tremenda de personas que requieren alimentos, que requieren transporte. ¿Qué se está planteando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que o se mantenga la vocación o, tomando en consideración que las exigencias del mercado obligan a cambiar la vocación de la zona, se permitan y se den mayores facilidades? Lo platicaba hoy en la mañana con el diputado Roberto Candia, que es diputado de Miguel Hidalgo, esta situación que se ha venido transformando. Sin duda la ciudad es una ciudad dinámica, en donde se ha venido transformando distintos polígonos de la Ciudad de México y sin duda no ha quedado al lejano el área de Polanco de esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya existen establecimientos mercantiles, ya existen cafeterías, ya existen también restaurantes, ya existen edificios de oficinas. Lo que tenemos que hacer es ordenar y no dejar que se siga creciendo. Lo que tenemos que hacer es los restaurantes y los cafés que ya están, se quedan, pero se ordenan dentro de la lógica del plan parcial. Y obviamente los edificios que se encuentran van a quedar ya en esa lógica. ¿Qué estamos retirando del plan parcial? Déjame comentarte porque me parece que es uno de los temas fundamentales. Las zonificaciones nuevas o polígonos de desarrollo. Sedubi podría decir, hoy voy a tomar 5 manzanas y vamos a hacer un polígono de desarrollo estratégico. Ahí vamos a construir torres de 25 niveles. O no Sedubi, que le hicieran la solicitud a algún particular. Esto queda fuera del plan parcial. Sí es una acción que puede llevar a cabo a órganos de gobierno, pero en el tema del plan parcial de Polanco va a quedar completamente excluido. O sea, van a cerrarlo, vamos a cerrarlo, no van a permitir que crezca más de lo que está creciendo. Se va a revisar también un tema que me parece muy importante, lo he dicho, que es un tema de fondo, no de forma, que es lo que tiene también que ver con derechos adquiridos. Vamos a hacer una revisión muy cuidadosa de todos los documentos que tiene que presentar el particular para solicitar derechos adquiridos
servicios en el área de Polanco. Esto lo hemos venido trabajando con diputadas y diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Y ojalá que lo trabajen también con magistrados, ¿no? Porque muchas veces se crea la norma en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y cuando llega con el árbitro, que es la autoridad judicial, pues se está violando la norma en la creación de la nueva norma y les conceden el amparo a quienes lo solicitan, ¿no? Fíjate, Eduardo, que vamos a hacerlo de manera responsable, con la mayor revisión necesaria. Soy un convencido de que no vamos a poder cubrir al 100% las solicitudes de las y de los vecinos de Polanco, pero creo que vamos a tener por lo menos un 97% de solicitudes y de peticiones y de gestión que ellos han hecho en una larga lucha desde hace muchos años, desde antes de la consulta para el plan parcial de Polanco, se van a ver reflejados en este parcial que estamos a punto de dictaminar. ¿Sabes qué? Yo también siento que reclamamos y aclamamos y pedimos y suplicamos los ciudadanos quienes vivimos en la Ciudad de México, pues que las cosas sean sencillas, ¿no? Que la norma realmente tenga que cumplirse muchos requisitos, sí, pero como ciudadanos en el momento que solicitemos, por ejemplo, la apertura de una oficina, de un local comercial, poder construir un inmueble, pues que los trámites sean fáciles, sencillos, que sea de buena fe y aquel que no cumpla con la ley, que le apliquen todo el peso de la ley, ¿no? Completamente. Y que vaya desde las situaciones que son altamente agravantes, aunque sea una situación que parezca que se redunda, pero sí hay situaciones en la ciudad que son completamente agravantes y otras que no parecieran tan problemáticas, pero en realidad lo son. Y me refiero a lo que tiene que ver con los enseres, así como las bocinas que sacan los establecimientos mercantiles y que los dejan hasta después de medianoche todavía funcionando. O sea, tiene que ver con la norma, la aplicación de la norma y de los reglamentos, y que tiene que haber un órgano ejecutivo, el ejecutivo delegacional en este caso, que lo tendría que estar aplicando. Y que lo sancione de manera adecuada, no que pasan por el derecho de piso y se hacen de la vista gorda. Aquí no pasó nada, no lo vimos, ¿no? Ojalá que sí se pueda cumplir. Señor diputado, si algún ciudadano o alguna organización quisiera acercarte a ti como para hacerte propuestas o para revisar lo que se está trabajando, ¿cómo podría hacerle? Por favor, en las redes sociales, Carlos Hernández Mirón o Mirón-Carlos en el Twitter. Te quiero decir que a partir de que comenzamos la revisión del parcial de Polanco, ha aumentado el número de tweets, de observaciones, de críticas, pero también de propuestas que se han presentado en estas redes sociales de un servidor, en esta comunidad que hemos venido creando y que nos ha dado muy buen resultado. Pues ahí tiene usted, si quiere leyes, normas o reglas claras para el juego, pues lo mejor es que participemos en la creación de esta norma, ¿no? Hay que acercarse a nuestros representantes, en este caso al señor diputado Carlos Hernández Mirón, hacer propuestas y ojalá que las veamos reflejadas ya en el papel, en la promulgación de estas normas. Y una vez hecho, que lo podamos cumplir. Muchísimas gracias, señor diputado, por habernos acompañado y explicarnos cómo va todo este trabajo. Al contrario, gracias a ti, Eduardo. Rubén, muchas gracias por el tiempo, pero sobre todo agradezco el espacio para que podamos transmitir las ideas que tenemos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que queremos que los vecinos sean tomados en cuenta, sean incluyentes. Nos hacen falta muchos temas más de tratar con respecto a ordenar los usos de suelo en esta gran ciudad. Pues te agradezco mucho y te invito a que ahora que estemos en otros espacios nos acompañes como para que podamos ahondar más en el tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti y los mejores parabienes para ti y para tu auditorio. Muchas gracias.